7:30 de la mañana, bueno, estábamos tratando pues estábamos conversando con Carlos Oe Vázquez, que es el nuevo jefe del INPE, que es la broma usual para el que llega a este cargo, ¿no? Que no se sabe si felicitarlo o darle el pésame, pero bueno, hay que tomarlo con humor porque es... Carlos, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Es un desafío mayúsculo, ¿no? Siempre va a ser un desafío mayúsculo. Uno revisa los informes, ¿no? Estadísticos del INPE. Y claro, estamos hablando de penales con hacinamiento de 500%, 600%. El caso de Sarita Colonia me parece llega alrededor del 400%. Los grandes penales todos, ¿no? Hacinados, algunas islas probablemente, ¿no? De penales de máxima seguridad donde el control es distinto. Pero el hacinamiento confrontado con el clamor ciudadano, ¿no? Que al mismo tiempo dice, métanlos a todos a las cárceles, ¿no? Y construyan más cárceles, y uno dice, bueno, este es un círculo vicioso que en realidad por ese lado no va a parar. Esto compromete, por supuesto, una serie de estrategias y de políticas bastante complejas, ¿no? ¿Cómo encuentra usted el sector? Usted no es extraño, había estado allá en el Ministerio de Justicia, además, ¿no? Trabajando con políticas penitenciarias. Tiene pues una visión integral, ¿no? Yo creo que efectivamente, Enrique, creo que el sistema penitenciario es un sistema en crisis, hay que reconocerlo como tal. Y efectivamente tú dices un panorama muy interesante, ¿no? Desde el año 2011, según el Latinobarómetro, el Perú, o el principal problema del Perú hoy en día es la criminalidad. Entonces es difícil en ese contexto de la comunidad, de lo que piensa el ciudadano, en qué políticas pueden implementarse de cara al sistema penitenciario, porque la exigencia de la comunidad es mayores policías, sanciones más drásticas y por ende mayores penales donde ingresar todos estos delincuentes. Sin duda alguna hay que responder a la criminalidad, pero lo que nos corresponde a nosotros como sistema penitenciario, ya que el sistema penitenciario no persigue, investiga, procesa, juzga, sino que recibe, ¿no es cierto?, de todo el sistema de justicia penal el conjunto de internos que van a pasar al sistema penitenciario. Entremos un poquito a los números. Tenemos aproximadamente 80.000 internos, ¿no? Al día de hoy tenemos 80.600 ya. Para un sistema que podría acoger, entre comillas, a 35.000. Tenemos 69 penales que solamente pueden acoger a 35.000 y tenemos hoy día 45.000 internos que están en suelos, pasadizos. 130% de hacinamiento aproximadamente. 130%. En total, ok. Entonces, bueno, y hay otros tantos, unos 15.000 que están en extramuros, entiendo, ¿no? Sentenciados a penas limitativas, que son 7.000 sin compromiso pues de cárcel, ¿no? Y liberados con beneficios penitenciarios que están alrededor de 8.600. La pregunta aquí es, ahorita me detalla usted, pero la pregunta es, estos 80.000, ¿todos deberían estar adentro? No, definitivamente no, y ahí creo que yo de que... Para empezar por los menos peligrosos. Digamos, el aporte que tiene que hacer el sistema penitenciario a un sistema de seguridad o al sistema de seguridad ciudadana es determinar y recibir realmente los internos que corresponden ir a un penal. Y siempre he hecho este ejemplo, imagínate una pirámide y en la cúspide hay 3.500 internos que están asociados a crimen organizado. Para ellos la cárcel, definitivamente. Bajo ellos... ¿Cuántos, perdón? 3.500. Bajo ellos hay 12.000 internos que están asociados a los delitos más, nosotros llamamos hediondos, violación sexual de menor de edad, trata de personas. Ayer hemos estado con todo el tema de trata de personas y los estudios de CHS, ¿no es cierto? Secuestro, terrorismo, lo que estamos experimentando. Para ellos está la cárcel. Los que rebajan la dignidad humana. Así es, los más hediondos, ¿no? Para ellos está la cárcel. Bajo ellos hay 30.000 internos que tienen penas mayores a 10 años. ¿Quiénes están ahí? Los asociados a delitos patrimoniales, ¿no es cierto? Bandas, secuestros, extorsionadores, robos seguidos de muerte. Creemos de que ese grupo, que son cerca de 52.000 internos, están preparados para la cárcel o deberían ingresar definitivamente a la cárcel y nadie va a discutir frente a ello. Pero bajo ellos hay 27.000 internos, casi 28.000 internos que son primarios, por primera vez han ingresado a un penal, que tienen penas menores a 10 años. Procesos de alimentos, hay mucho, por ejemplo. Y quiero cuantificarte lo que significa tener 2.000 internos por pensión alimenticias en los penales. 2.000 internos nos reflejan, nosotros gastamos aproximadamente entre 4,5 a 5 soles diarios por interno, solo en temas de alimentación. Imagínate, estos 2.000 internos nos representan a nosotros, al Perú,
3 millones de soles anuales mantenerlos en un penal. Y claro, yo hubiésemos pagado ya todas las pensiones alimenticias de las madres. No tiene ningún raciocinio. Yo hablaba con la ministra Pérez Tello precisamente y decía, el daño es doble, porque no solamente no deberían estar, sino que no trabajan para pagar esas pensiones alimenticias por las cuales están y el Estado sigue gastando 3 millones de soles solo en 2.000 internos por año en omisión a la asistencia familiar. Entonces, frente a este segundo grupo de 27.000 internos primarios que no son reincidentes, que no son habituales, que no son asociados... ¿Qué otro tipo de delitos hablamos? Conducción en estado de ebriedad sin consecuencia de muerte, porque también puede ser, para el ciudadano puede decir, mira, un conductor en estado de ebriedad, pero que haya causado muertes, como hemos visto a veces en la televisión, pero estos son... Pero alguien que no ha causado muertes y bueno, ha tenido la irresponsabilidad de manejar ebrio. Falsificación de monedas. ¿Cuánto tiempo se puede quedar esta gente adentro? Mira, están, como te digo, pueden estar... Tenemos 2.000 internos que le llamamos nosotros los internos golondrinos, porque ingresan y salen dentro de los primeros 8 meses. La pregunta es por qué ingresan o por qué el juzgador determina que va a pasar durante los primeros 8 meses si no deberías, el sistema no está preparado. Pero es que en el Perú no hay la tradición y no se recibe bien por alguna maldita razón, vamos a decirlo, todo lo que es el trabajo comunitario, no está organizado como debería, ¿no? Que es una herramienta de resocialización probablemente más eficaz incluso que la que puede ser una cárcel. Tú le has dado el punto en concreto. ¿Por qué no se cree mucho en las penas alternativas? Porque no hay seguimiento y monitoreo, o no hay un resultado, o no se muestran las cifras. La percepción de la comunidad es que mientras estén internos en los penales, al menos están metidos bajo 4 paredes. ¿Qué va a pasar si salen algunos internos a través de penas alternativas? ¿Dónde van a estar? ¿Quién los va a ver? ¿Cómo se va a monitorar si ya no están bajo 4 paredes? Y por eso creo yo de que los grilletes electrónicos, por ejemplo, puede ser una alternativa muy interesante. En el año 2010... Estamos hace años discutiendo los grilletes, todavía no los tenemos. En el año 2010 el Congreso dio la ley, la 29.499, que permite la vigilancia electrónica personal como es la que se conoce, ¿no es cierto?, que nos permite que aproximadamente hoy en día 17.500 internos hoy en día tienen penas menores a 8 años. Los grilletes electrónicos tienen una metodología y se imponen bajo dos alternativas. Permite al juzgador que una persona no egrese a un penal, o la segunda, que estando ingreso pueda egresar de un penal a través de grilletes electrónicos. Y hay elementos cualitativos y cuantitativos que tienen que cumplirse. Por ejemplo, para yo postular a un grillete electrónico tengo que ser primario, no tengo que pertenecer a un crimen organizado, no puede ser asociado a un delito de violación sexual, ni siquiera uno de violencia familiar o agresiones frente a las mujeres o de violencia propiamente dicha, ¿no es cierto? No puedo haber cometido un delito anterior, pero además me permite, que se beneficien personas mayores de 65 años, madres gestantes, cabezas de familia, ¿no es cierto?, enfermos mentales, discapacitados. Esta población, además, cualitativa, tiene un elemento cuantitativo. Solo procede los grilletes si es que el procesado o el condenado tiene una pena o está procesado por un delito no mayor a 8 años. Esto en conjunto nos permite decir, los 52.000 internos que hemos referido deben estar en las cárceles, pero hay una población primaria, de madres gestantes, de mayores de 65 años, con delitos menores, que pueden salir con grilletes electrónicos, pero además lo que tú dices, que pueden ser monitoreados y seguidos tecnológicamente y saber... Estamos hablando de casi 30.000 en total de toda esa población posible, 17.000. 17.500. Hemos identificado que hay 17.500 a nivel nacional que tienen penas menores a 8 años o están siendo procesados por delitos menores a 8 años. ¿Qué tiene que pasar para que tengamos los grilletes? Yo me acuerdo que hablaba de los grilletes desde que Aurelio Pastor era ministro. Sí, ¿Qué tiene que ocurrir? Desde el 2010 a la fecha se ha evaluado un conjunto de alternativas. La última que ha habido y que hoy día, digamos, a través de Proinversión se hizo en el 2012, 2013, es una asociación pública-privada en la que se le permite a un prestador privado, un consorcio peruano-colombiano, que se adjudicó la implementación de los grilletes. Eso ya está adjudicado. Ya está adjudicado. Pero no se ha implementado. No se ha implementado porque tampoco una cosa es la adjudicación de un proceso y otra cosa es que el Estado suscriba el contrato, ¿no es cierto? El Estado todavía está en la posibilidad, toda vez que ha sido una iniciativa privada, de decir, no obstante es adjudicado, yo puedo discutir si esta adjudicación para mí es la correcta o no es la correcta. Esa es la evaluación en la que estamos hoy en día. ¿Por qué estamos en esa evaluación?
Porque el prestador que se adjudicó es el mismo prestador que nos viene brindando los servicios de bloqueadores a nivel de penales. Y tenemos problemáticas también, claro, que debemos solucionar y destrabar. Y además porque hace 2 días la ministra de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha hecho un showroom para ver qué otras alternativas existen tecnológicamente. Porque no olvides, Enrique, que esto data del 2010 y a la fecha hay muchas tecnologías. Por supuesto, eso cambia cada 6 meses. Te pongo un ejemplo. En Colombia se aplican los grilletes electrónicos a través del GPS. El GPS me permite, si yo vivo en porque así vivo yo vivo en un departamento, en un edificio de 16 pisos, en el 5º piso, el GPS solamente me permite identificar que esa persona está en el edificio, pero no en qué piso. Hoy día hay mecanismos y grilletes electrónicos que junto al GPS tienen una radiofrecuencia que además de identificarme que estoy en el edificio, me encuentro en el 5º piso y no me he desplazado. Entonces hay que buscar todas las alternativas para mostrarle a la población de que una política alterna de deshacinamiento puede ser viable, correcta, bajo monitoreo y seguimiento que sea realmente eficaz. Para el sector justicia, el tema de las reformas penitenciarias, la declaratoria en estado de emergencia, ¿no? Está en las facultades, está en el pedido de facultades y otros puntos más. Uno de los interesantes, revisando, es el tema de que finalmente los extranjeros puedan cumplir sus penas fuera. El asunto pues de los burriers también es el pan nuestro de cada día, ¿no? Cuántos reportajes ya hemos visto pues de las burriers gringas y qué sé yo, pero va mucho más allá de lo exótico. También el Estado peruano está manteniendo a personas que probablemente no sé si deberían o no tener esas penas, pero no tendría por qué mantenerlos además. ¿Cuántos son ellos? Actualmente tenemos 2.000, cerca de 1.900 y tantos extranjeros en el Perú. Mujeres, uno va a Santa Mónica y es lleno y mayormente lo que tú mencionas burriers. Son burriers, ¿no es cierto? El 60% está distribuido en 3 países, Colombia, España y México, por obvias razones asociadas al tráfico de drogas, ¿no es cierto? Y encontramos... En los 3 países podrían cumplir sus Exactamente. Sus ¿Cuál es el problema? No solamente, tenemos muchas herramientas normativas, pero con el tiempo se estancan, se vuelven burocráticas. Te voy a poner un ejemplo. El presidente de la República puede dar una gracia presidencial, una conmutación a una burrier madre gestante que ya cumplió, digamos, 8 años de sus 10 años de pena. Entonces dice, ¿sabe qué? Te voy a conmutar, te perdono los últimos 2 años e inmediatamente expulsión, ¿no es cierto? Que se vaya a su país, que ya no regrese más al país donde lo acogimos, ingresó, cometió un delito, ya pagó un porcentaje significativo de su pena y que debe expulsarse. La norma dice que para que se pueda expulsar primero tiene que pagar la reparación civil, un proceso de exoneración. Ella nunca ha trabajado, está en un penal, ¿cómo va a pagar? Y si no paga tiene que pedir un proceso de exoneración, 6, 7 meses después. Entonces tiene que quedar en el país, y vuelve es a la cosa delinquir. más absurda. Y vuelve a delinquir. Entonces, es que es absurda. Sale de la cárcel y se tiene que quedar en el país sin posibilidades, seguramente pues de trabajo, y vuelve a delinquir, como dice usted. Entonces, esas normas en la delegación de facultades queremos cambiarlas. Los procesos de extradición son engorrosos, burocráticos, los pedidos vienen de hace años, seguimos discutiendo, ¿no es cierto? Y así hemos visto... Hay, por ejemplo, beneficios para extranjeros para salida que tampoco se aplican. Y además, ya que has tocado la declaratoria de emergencia, la declaratoria de emergencia no puede ser simbólica. Y para mí, particularmente... ¿Qué significa una declaratoria de emergencia para el sistema? 4 cosas. Los sistemas penitenciarios tienen solamente 4 variables, Enrique: infraestructura, tratamiento, seguridad y administración. Y la declaratoria de emergencia nos va a permitir en esas 4 variables agilizar el sistema penitenciario. En infraestructura, hoy día hemos hablado, tenemos 45.000 internos que no tienen dónde dormir. Hay que generar infraestructura si queremos realmente clasificar, si queremos que esos reportajes desde los penales muestran al que consume droga con el otro señor que está sentado, el delegado que es fuerte frente al que es chiquitito. No podemos clasificar si no tenemos infraestructura. Al capo que sigue delinquiendo y sigue manejando su negocio desde el penal. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar unidades de albergue para mover esa gente y hacer una clasificación definitivamente, y para eso tenemos un fast track, un proceso abreviado que la declaratoria de emergencia nos va a permitir a nivel de infraestructura. A nivel de seguridad necesitamos mover a internos sin tener que recurrir nuevamente a la norma que nos dice, no, solamente lo puedes mover si efectivamente ha hecho esto. Necesitamos reorganizar rápidamente, necesitamos declaratoria de emergencia para ese sentido. Lo otro, por ejemplo, en el tema de tratamiento, también necesitamos una declaratoria de emergencia. Tenemos de los 80.000 internos, 10.000 internos que tienen enfermedades broncopulmonares y 3.000 de ellos tienen TBC.
poco infeccioso. Pero no solamente para los internos, sino también para nuestro personal de seguridad que trabaja día a día, ¿no es cierto? Sino también para las visitas que ingresan a visitarlos y salen a la comunidad. Esto es un reflejo que nos impacta a todos. Finalmente, también a nivel de administración y gestión, porque también tenemos, y yo quiero ser franco acá, el INPE no es una institución corrupta. Corrupto es el funcionario que se ha equivocado. Eso le iba a preguntar, ¿cómo va a abordar usted? Y ahí necesitamos procesos simplificados, ¿no es cierto?, que nos van a permitir la declaratoria de emergencia. ¿Por qué si a nivel de delito tenemos un proceso de flagrancia que nos permite dentro de las 24 horas sancionar, castigar y condenar rápidamente a un delincuente? ¿Por qué no llevarlo a nivel administrativo? ¿No es cierto? Eso es lo que lo queremos plantear también, y la declaratoria de emergencia en su conjunto, esperemos de que, y así es el pedido de nosotros, no sea simbólica, sino que muestre resultados inmediatos. Para ir finalizando, porque es en realidad todo un plan de gobierno el que tiene que tener usted. ¿Cuántas cárceles se plantean construir? Mira, yo creo que hay 3 alternativas para generar infraestructura que no necesariamente sean solamente cárceles. Y te voy a plantear lo siguiente. Hoy día tenemos un penal abierto, cerrado, nuevecito, entregado a 4.300 unidades, metros sobre el nivel de mar, que es Cochamarca, en Cerro Pasco, totalmente cerrado. ¿Por qué? Porque no se contrató el personal de seguridad que se requiere para ello. 2, antes de ir a construir, yo tengo que buscar metodologías mucho más económicas para el Estado que me generen... Perdón, en ese penal los activistas de derechos humanos no le van a decir que es totalmente inhumano tener a los... No, porque la Comisión Interamericana nunca discutió que el penal de Chayapalca se clausure porque está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. La discusión fue porque las condiciones que estaban en el año 2004 no eran las correctas. En el 2016 las condiciones han cambiado. Pero quiero ir al tema de infraestructura para terminar solamente con esto. No es que no tengamos penales, tenemos 69 penales, y en los 69 penales tenemos 26 de ellos que tienen áreas libres. ¿Por qué me voy a construir un nuevo penal si puedo en las áreas libres de los penales, ¿no es cierto?, que tengo servicios ya preestablecidos, ampliarlos con mayor infraestructura para ir aprovechando? Y para eso, el próximo año podríamos nosotros, nos hemos centrado con infraestructura, generar más de 10.000 unidades de albergue solamente en esto, es decir, aproximadamente unos 8 megapenales, solamente en áreas libres, pero para eso necesitamos la declaratoria de emergencia, un fast track que nos permita construir rápidamente, porque el SNIP, ¿no es cierto?, ingresa a un tema de lentabilizar todo, que lo hace tan... Para terminar, Carlos, se ha hablado mucho de la posibilidad de privatizar, de concesionar, de alguna manera, hay rangos, ¿no? No exactamente privatizar el funcionamiento, concesionarlo, qué sé yo, pero al mismo tiempo el gobierno de Estados Unidos anunció hace poco que estaba parando todas estas políticas de concesiones porque al final les ha salido carísimo, y el tema del negocio privado de las cárceles, de repente, como lección, a la larga no ha resultado como esperaban. Incluso impulsa o sigue impulsando pues más la construcción, se convierte probablemente en algo que no debería ser. ¿Esa discusión ha llegado hasta nuestro país o seguimos pensando que la concesión es una salida posible? Hay que diferenciar, y gracias por la pregunta, lo que es privatización de lo que son asociaciones público-privadas, que es lo que nosotros proponemos. Efectivamente, Estados Unidos tiene 2 millones de internos en penales. De esos 2 millones de internos, el informe del Consejo Federal ha establecido, solamente se basa en las prisiones que lo tiene el Estado a nivel federal, no de los estados, como sabemos, pues Estados Unidos del manejo a nivel nacional, sino solamente los que lo tienen a nivel federal, que son 46.000 internos, es decir, el pronunciamiento de los Estados Unidos a través del Consejo de Estado no ha sido de los 2 millones de internos y las prestaciones que existen, sino de 46.000 internos que tienen ellos a nivel federal y las cárceles que han privatizado. Y claro, la experiencia les ha sido mala, según lo que refiere el informe. Pero quiero ponerte el siguiente ejemplo. La diferencia entre una privatización y la asociación público-privada es que en la privatización el Estado dice: no quiero saber más de este sistema, toma, te lo entrego, tú ve lo que haces. En la asociación pública-privada no es así. En la asociación pública-privada el Estado dice: no renuncio, yo quiero que tú, privado, participes conmigo en esta
digamos, en esta administración pública con tu experiencia, con tu expertise, con tu liquidez, que algo que a mí después, lo que nosotros vamos es a un tema de asociación público-privada, ¿no es cierto? Y no al tema de privatización. Bueno, habría muchísimo más para hablar, seguramente tendremos tiempo. Mucha suerte, la necesita y el Perú la necesita también. Carlos Zoe Vázquez, nuevo jefe del INPE, pues exponiendo a grosso modo lo que va a ser su visión. Y bueno, suerte además en las facultades, ¿no? Que también Gracias, Enrique. son urgentes. Gracias por estar con nosotros, 7:50 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.